¿Ya está grabando? Ya. Bueno, buenos días, profesor y compañeros. Nosotros somos el equipo 5 y estamos conformados por Reyes Hernández Fernando Emiliano Y Ernesto Palazuelos Félix. Sánchez Suárez Diego. Axel Manuel García Espinola. y Eduardo de Pilar Arce. Y bueno, para iniciar vamos a empezar con una breve introducción, el por qué empezamos a realizamos estas investigaciones. Las realizamos con el principal propósito de entender un poco más sobre las ondas, cómo se transmiten en los medios y cómo es que se pueden ir en la reflexión o en la polarización paralela o directa. Entonces concluimos que al estudiar las ondas electromagnéticas y cómo interactúan con diversos medios, uno de los conceptos principales es la incidencia de las ondas en la interfaz entre dos materiales. Esta situación tiene aplicaciones en diversos campos como la óptica, la tecnología en telecomunicaciones, también en otras áreas de la tecnología. Cuando una onda electromagnética se encuentra en una interfaz, su comportamiento puede variar dependiendo de los factores como el ángulo de incidencia, la polarización de la onda y las propiedades en el medio. El análisis de las ondas electromagnéticas se divide en categorías, de las cuales se explican las siguientes, que son la incidencia normal de un dieléctrico sin pérdidas con polarización perpendicular, también la incidencia oblicua sobre un dieléctrico sin pérdidas con polarización perpendicular, la incidencia oblicua de un dieléctrico sin pérdidas con polarización paralela. Cada caso nos representa un aspecto fundamental de la teoría electromagnética, siendo importante para el diseño y el análisis de dispositivos involucrados en la óptica y telecomunicaciones. Una vez que comprendemos estos fenómenos, podemos desarrollar mejores sistemas como de lentes, fibras ópticas y otros dispositivos que se basan en la manipulación precisa de la luz y las ondas electromagnéticas en cualquier medio en el que se encuentre. Ok. Bueno, ahora para seguir después de esta introducción, continuamos con los tipos de polarización. Como sabemos, una onda con cualquier polarización específica se puede describir como la superposición de dos ondas ortogonalmente polarizadas, una con su campo eléctrico en paralelo al plano de incidencia y otra con su campo eléctrico perpendicular al plano de incidencia, a la cual se le llama polarización perpendicular. Bueno, perfecto. Yo después de esta explicación que nos dio nuestro compañero Axel, ahora yo voy a explicar sobre la polarización perpendicular. En este caso, es como mencionó, pues es un plano de incidencia en la cual pues, se divide pues, la E, que se refiere al fasor del campo eléctrico, y el H del fasor del campo magnético. En este caso, digamos que de una manera que nosotros podemos graficarlo, sería en distintos dos medios. Uno que sería el medio 1 y el otro sería el medio 2, en las cuales se va a calcular con estas ecuaciones. Ok, perfecto. En este caso, la letra E de esta ocasión sería la permeabilidad y la U sería la permeabilidad. En este caso me van a preguntar, oye, entonces, ¿por qué es medio 1 y medio 2? En este caso, el medio 1 se va a referir a elementos que son reflejados, que un ejemplo sería pues, el aire y sería el agua. Cuando nosotros pasamos la luz y todo eso, o las ondas, si nos damos cuenta, atraviesa, digamos que hace una tipo, sí, pues un reflejo, exactamente. Y en el otro caso del medio 2, serían materiales en los cuales no se hace como un reflejo, que sería pues la madera, el metal y otros elementos. En este caso, pues digamos que lo voy a graficar, que sería pues el del medio 2, pues como mencioné anterior, que era materiales que no se pueden reflejar, entonces sería simplemente una sola línea. Y en este caso pues sería el fasor del campo eléctrico, y el otro que sería pues una tipo flechita para acá, que sería el fasor del campo magnético, que todos se van a representar como una T invertida.
Mi compañero claramente pues, va a decir de otras ocasiones de cómo serían representaciones de fasor de campo eléctrico y de campo magnético, pero en este caso a mí me tocó ese tema. Y se representaría con una H, que sería de esta parte. Y todos estos serían R's. Y pues eso lo va a explicar mi compañero. Y en este caso, aquí como se reflejaría, que también sería de la misma parte, que sería una flechita para acá, una flechita para acá, que sería la H. En este caso sería pues la I, y en el otro caso pues sería la E, y pues sería la H, como mencioné anteriormente. Y por último pues repetiría lo mismo, la I, que sería el del campo eléctrico, del fasor de campo eléctrico. Aquí sería con una letra R. Aquí sería la H nuevamente. Y en este caso sería la K. Ok, perdón, aquí me equivoqué en algo. Aquí sería la T. Y con esto dicho, nomás me faltaría mencionar unas cosas, que sería sobre los factores del campo eléctrico y del campo magnético. En este caso, sobre los de fasor del campo eléctrico, se hace referencia a un punto a lo largo de una dirección. Como mencioné anterior, pues sería pues, el reflejo de un material, o tal cual nomás simplemente pues, una dirección simplemente. Y por último sería el fasor del campo magnético, apunta a lo largo de la eje Y. Y con esto dicho, seguiría mi compañero Axel. Sí. Ok, entonces, gracias. Entonces, ahora yo les voy a explicar la polarización paralela, la cual es la misma, casi la misma o similar a la perpendicular, nada más que únicamente cambian algunos aspectos. Por ejemplo, esta línea que sería la línea onda incidente, que es la que se podría decir que absorbe el material, como había dicho mi compañero, ya sea madera, metal o un plástico, el que sería el medio 2, ese sería el medio incidente, digo, la onda incidente, disculpe. Entonces, nos queda de esta forma. Aquí tenemos tanto el campo magnético, aquí está el campo magnético, este que representa el tiempo, y aquí algo que no ha mencionado mi compañero es que esta parte de aquí, este subíndice, en mi ocasión, esto significa paralelo. En el otro, como una T invertida significa que es perpendicular. Entonces aquí tenemos el campo magnético de la polarización paralela, y hacia este lado tenemos el campo eléctrico de igual manera en paralelo. Esta sería la onda incidente, como ya había dicho, y por este lado tenemos a la onda transmisora, la cual es la onda pongamos un ejemplo, tenemos un rayo láser, esto se lo disparamos a este pizarrón que sería el medio 2. Esta línea que sería el rayo láser sería la onda de transmisión, es decir, que va hacia el medio 2. Entonces aquí tenemos K, el I, acá tenemos el campo magnético en paralelo de igual manera, y hacia este lado tenemos el campo eléctrico. Entonces aquí ya tenemos la onda transmisora. Hacia este lado es como ya he dicho mi compañero, es la onda que se refleja. Entonces de este lado tenemos otra vez el campo magnético paralelo, hacia este lado va el campo eléctrico en paralelo, y este sería K, que de igual manera va en paralelo. Entonces todos estos elementos se consideran para diferenciar entre una polarización paralela y una perpendicular.
y seguiríamos con el plano de incidencia. Yo les voy a hablar acerca del plano de incidencia. Y el plano de incidencia es aquel que contiene la normal a la frontera y la dirección de propagación de la onda incidente y K. Una onda está perpendicularmente polarizada cuando su campo eléctrico es perpendicular al plano de incidencia y está paralelamente polarizada cuando su campo eléctrico queda en el plano de incidencia. En este caso esta sería una onda perpendicularmente polarizada, quedaría representada de esta forma. En este caso, esta es la onda no polarizada, esta es la onda incidente ya polarizada y esta es la onda reflejada igual polarizada. La incidencia normal ocurre cuando una onda electromagnética incide sobre la superficie de separación entre dos medios de un ángulo de 0 grados con respecto a lo normal o perpendicular de la superficie. Cuando una onda electromagnética incide normalmente sobre un eléctrico sin pérdidas, los coeficientes de reflexión y transmisión se calculan utilizando las ecuaciones de Fresnel, que en este caso serían estas. Que serían el valor absoluto al cuadrado del índice de refracción del medio, que en este caso sería N1, por el coseno del ángulo de la onda incidente, menos el índice de refracción del medio del coseno del ángulo del coeficiente de transmisión de la onda transmitida. Las ecuaciones de Fresnel nos explican cómo se comporta la luz al pasar de un medio a otro y se derivan de las ecuaciones de Maxwell. En este caso, esta es la ecuación que se deriva de la ecuación de Maxwell. Luego lo siguiente que tenemos es el coeficiente de reflexión. El coeficiente de reflexión es una fracción de la energía incidente que se refleja en la interfaz entre los medios para la incidencia normal y la polarización perpendicular. En este caso tenemos esta otra forma de la ecuación. Que si nos podemos dar cuenta es exactamente la misma, solo que en este caso no estamos considerando los cosenos de los ángulos que nos dan la incidencia de las ondas. Y también tenemos el coeficiente de transmisión, que es una medida de la fracción de la energía incidente que se transmite a través de la interfaz entre los medios, que en este caso se representaría con una letra T y la fórmula es igual a 1 menos el índice de reflexión. Sería 1 menos el índice de reflexión.
Y después, sí, mi compañero les va a explicar los índices, la incidencia óptica sobre un medio eléctrico sin pérdidas. Bueno, a mí me tocó la incidencia oblicua sobre un dialéctrico sin pérdidas de la polarización perpendicular. Para empezar, una incidencia oblicua es cuando una onda electromagnética, como es la luz, llega a una superficie con un ángulo diferente de 0 grados respecto a la normal a esa superficie. El rayo de la luz no llega perpendicularmente, sino con un poco de inclinación. Yo les dibujaré una pequeña gráfica. Aquí, como ya podemos observar, nuestros compañeros tanto Axel como Ernesto ya nos explicaron un poco. La gráfica que ellos graficar es prácticamente o parecidas a las otras dos. Aquí podemos observar que tenemos EI, HI, aquí el ángulo de I mismo también. De este lado sacamos una línea para este lado, pero aquí con HR, de igual manera KR y con ER, que este es del medio 1. Y de medio 2 tendríamos lo que es teta T. Aquí también, perdón, me faltó una teta ahí. Aquí sería teta T. Sería la M. Aquí sale la línea cruzada. Esta sería HT. Si se dan cuenta, es un poquito parecido un poco a la del compañero Ernesto y a la que acabo de borrar, que es del compañero Axel. Nada más se cambian un poco los sentidos, digamos así. Además de que la incidencia oblicua, los ángulos de incidencia y de transmisión se relacionan con las leyes de Einstein. Que esa sería, no lo escribió, pero sería N1. Seno de teta I es igual a N2 seno de teta T. Con esto, para poder calcular el coeficiente de presión, se usa la ecuación de Fresnel, que esa sería la que tenemos aquí.
lo cual n podemos decir que es la razón entre la velocidad de fase y en el espacio libre y la velocidad de fase, que se puede sacar de la siguiente manera, que es esta. Que la n es la incidencia sí sería incidencia de refracción de un metro. Y para poder sacar la n nos llevará a esto, que es lo que les acabo de decir, que sería la n, que es la razón entre la velocidad de fase en el espacio libre y la velocidad de fase, que se equivale a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Por mi parte será todo. Sí, me tocará mi computadora. Bueno, yo les voy a explicar lo que es la incidencia oblicua sobre un dieléctrico sin pérdidas en polarización paralela. Primero que nada tendremos que saber lo que es una incidencia oblicua. A esto se le llama, una incidencia oblicua se le llama cuando una onda electromagnética incide sobre una superficie con un ángulo distinto de cero respecto a lo normal. Cuando la polarización es paralela, significa que el campo eléctrico de la onda está en el plano de incidencia. Para este caso de la incidencia oblicua se utilizan las ecuaciones de Fresnel en la polarización paralela. Primero tendremos que determinar el ángulo de transmisión, o sea, θt, usando la ley de Snell que es esta fórmula que acaba de explicar mi compañero Diego, que sería n1 seno de θi igual a n2 seno de θt. Y para la polarización paralela necesitamos usar los coeficientes de Fresnel, que serían muy parecidos por ejemplo, a esta fórmula que explicó mi compañero Lalo, solamente que con una pequeña variante que pues no es muy grande, pero ahí está la... Y bueno, para la polarización paralela tenemos que ocupar estas dos fórmulas que, como les había comentado, de cierta manera es parecida a la que había explicado mi compañero Lalo, que es esta de aquí abajo. La única variante o la diferencia que tiene a la que vamos a utilizar en la polarización paralela es que aquí se utiliza R mayúscula y aquí sería R minúscula. Es una diferencia, es muy insignificante, pero sabemos que en todo este tipo de fórmulas, casos, pues si es mayúscula, minúscula la letra, pues es diferente a lo que se está calculando. Entonces, en este necesitaríamos R minúscula es igual a N2 coseno de θi
menos n1 coseno de teta t. Todo esto sobre n2 coseno de teta i menos n1 coseno de teta t. Y para la segunda fórmula nos tenemos t, que es igual a 2ni coseno de teta sobre n2 coseno de teta i más n1 coseno de teta t. Con estas dos ecuaciones se resuelven simultáneamente y se obtienen las siguientes expresiones para los coeficientes de reflexión y transmisión en el caso de polarización perpendicular, que es como lo necesitaríamos. En este caso sería así. Y bueno, de esta manera podemos resolver ambas ecuaciones simultáneamente. Podremos decir, pues bueno, son prácticamente iguales, debido a que pues, esta parte es lo mismo aquí, pero en este caso, aquí está tomando, en esta parte que sería E a la R, estamos ya tomando nuestro ángulo, tanto en la parte superior como en la parte inferior estamos tomando nuestro ángulo de, ¿cómo se dice? Ángulo en el que se encuentra, que sería distinto de cero. Entonces esa sería la forma en la que podemos resolver ambas ecuaciones. Y por último, solamente pues me falta comentar cuál serían las fórmulas y del coeficiente de reflexión y transmisión, que esas pues la verdad son un poquito más sencillas, son dos. Y pues bueno, estas ya serían las fórmulas para el coeficiente de reflexión y transmisión. Ya por último, pues como conclusión, podemos agregar que la investigación que realizamos de la incidencia de las ondas electromagnéticas en la interfaz eléctrica nos ayuda a comprender un poco el comportamiento tanto de la luz como de otras ondas en diversas prácticas o situaciones en las que se pueden encontrar. También analizamos los diferentes tipos de polarización y distintos tipos de incidencia. También como lo son la incidencia normal con polarización vertical, incidencia oblicua con polarización vertical e incidencia oblicua con polarización paralela. Observamos cómo las propiedades del material y los ángulos de la incidencia afectan en cantidad de energía reflejada y transmitida. Y pues un poquito menos técnico, podemos concluir que tanto las propiedades de los materiales como el medio en el que se encuentran pueden afectar tanto las ondas electromagnéticas como la refracción, como lo explicaban tanto mi compañero Baruch, mi compañero Diego, mi compañero Néstor, pueden afectar de diferente manera en la que sucede, en la que se está dando el medio. O sea, muchas cosas pueden afectar una simple refracción o cómo es que se da o cómo es que se encuentra la onda. Y por último, procederemos a decir nuestras preguntas. Bueno, tenemos unas preguntas para los compañeros para que las chequemos en alguna otra clase posterior. La primera pregunta es:
¿Qué es la incidencia normal de una onda electromagnética sobre un dieléctrico y cómo se comporta la onda? La segunda pregunta es, ¿cómo se calcula el ángulo de transmisión o θ i para una onda que incide oblicuamente sobre un dieléctrico sin pérdida? La tercera sería, ¿cuál es la ecuación de Fresnel para el coeficiente de la reflexión del valor absoluto de R en el caso de incidencia oblicua con polarización paralela? Nuestra siguiente pregunta sería, ¿qué diferencia hay entre la polarización perpendicular y la paralela en la incidencia de una onda electromagnética? Y por último sería cómo se relaciona la permeabilidad con la velocidad de la luz en un medio. Bueno, y todas estas preguntas se van a contestar directamente al Teams, claramente. Todo esto, pues ustedes pues, van a oír estas preguntas y mientras ven el video, pues van a responder sus preguntas. Y con esto dicho, terminamos con este video. Terminamos con este video que resultó ser grabado de manera extraordinaria debido a que el día de mañana nos tocaba exponer a nosotros, pero no va a haber clases presencialmente en la hora de clase. Entonces, pues tuvimos que grabar este video para poder cubrir esa parte de la exposición. Y pues sin más sería todo de nuestra parte y pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Profesor, hasta luego.